Aristóteles, filósofo y científico griego. Aristóteles nació en Estagira, actual Starus, Macedonia, en el año 384 a.C., hijo de Nicomaco, médico personal del rey de Macedonia, Amintas III. A la muerte de su padre y su madre, Festis, y después de su único hermano, Arinnesto, se trasladó a la ciudad de Atarneo. Allí tuvo como tutor a Prosenno. Viajó a Atenas con tan solo 17 años, con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo y de otros pensadores como Eudoso durante los 20 años que estuvo en la academia, donde se le apodó el inteligente. Durante este periodo escribió varios diálogos y el Proctrético, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. Al fallecer Platón en el año 347, viajó a Asos, ciudad de Asia Menor, en la que gobernaba su amigo Hermias, al que sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva, Pitias, con la que tuvo una hija. Se relacionó también con Epilis, con la que tuvo otro hijo al que llamó Nicomaco, y dedicó su ética a Nicomaco. Tras ser ejecutado Hermias a mano de los persas en el 345, Aristóteles se trasladó a Pella, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey Filipo II, que sería conocido como Alejandro III el Magno. Filipo mandó a llamarle por ser el filósofo de más fama y más extensos conocimientos. Fueron premiadas sus enseñanzas, reedificándose de nuevo en la ciudad de Estagira, su ciudad natal, que el mismo Filipo había asolado. Durante 8 años, el alumno recibió una enseñanza integral en el paraje de Miesa, cerca de Pella. Parece que Alejandro no solo aprendió la ética y la política, sino que tomó también conocimientos de otras enseñanzas reservadas a las que los filósofos llamaban acromáticas y epóticas, y que no comunicaban a la muchedumbre. En el año 335, al acceder Alejandro al trono, volvió a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Aristóteles abrió el Liceo hacia 334, en un espacio cercano a la puerta de Diocares. El nombre le viene de Apolo Licio, dios al cual Aristóteles consagraba su institución. En el Liceo, como antes en la academia, había 2 grupos de discípulos: los que participaban de las enseñanzas más profundas y los que recibían enseñanzas más sencillas y prácticas. Como gran parte de los debates se desarrollaban mientras paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como Escuela Peripatética. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Resumió todo el saber de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que solo se conservan fragmentos, y otros de notas. Aristóteles murió en Calcis, reino de Macedonia, en el 322, probablemente de una afección estomacal, en torno a los 63 años de edad. Antes de fallecer, escribió un testamento por el cual deja a su familia, su hija Pitias, su hijo Nicomaco y su segunda mujer, Herpilis, bajo la protección de Antípater, lugarteniente de Alejandro, y a Teofrasto, la dirección del Liceo. Asimismo, a la hija de su primer matrimonio la entrega en nupcias a su ahijado Nicanor, hijo de su tutor Prosenno y oficial de Estado Mayor de Alejandro.